Bueno, buenos días a todos. Bueno, es un placer continuar con este ciclo de conferencias con expertos en el ámbito de la lengua española. En este caso, le doy una cálida bienvenida a Francisco José Sánchez García, que es profesor titular en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada y es también el coordinador del grado en Filología Hispánica en la Universidad de Granada. Sus líneas prioritarias de investigación son la pragmática y el análisis del discurso, especialmente de los discursos político y periodístico. Entre sus publicaciones destacan los libros Pragmática de los titulares políticos, Las estrategias implícitas de persuasión ideológica, Retórica parlamentaria española y el discurso referido en la prensa española. Menciono también este libro que los alumnos reconocerán porque he incluido en el programa del tercer año de mediación lingüística y cultural, que es Eufemismos del discurso político, las claves lingüísticas del arte del disimulo. Así que bueno, yo quisiera animar a los alumnos a que, bueno, al concluir esta conferencia magistral del colega Francisco, a intervenir, a preguntar, a comentar alguna cuestión vinculada también a todo lo que hemos estudiado durante marzo, ¿no? Porque marzo lo hemos dedicado prácticamente todo y el final de febrero a estudiar el lenguaje político en ámbito hispánico. Así que bueno, quería estimular a los alumnos a que luego intervinieran un poco en el debate, en el comentario. Bueno, bienvenido, Francisco. Bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Bueno, para mí es un placer participar en este seminario. Agradezco mucho que me hayas invitado. Bueno, yo voy a hablarles a tus estudiantes de los eufemismos. Es un tema muy específico, pero me agrada saber que ya habéis estado preparando el terreno, trabajando extensamente sobre el discurso político y todas sus formas, porque precisamente la cuestión que vamos a abordar esta mañana es, como digo, muy específica. Voy a procurar hacerla lo más práctica posible, con ejemplos, y por supuesto si en algún momento alguno de tus estudiantes tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues basta que me lo digas, me paro y lo explicamos mejor, pero en cualquier caso yo también les animo a que intervengan al final con cualquier cuestión, cualquier sugerencia, observación que tengan a bien hacer. Bueno, voy a hablar efectivamente de la forma y función de los eufemismos políticos españoles, de la teoría a la práctica, como reza el título de esta conferencia. Y antes de entrar en materia, quisiera detenerme en algunas consideraciones preliminares sobre lo que debemos entender como eufemismo. Seguramente a lo largo de este mes de marzo, entre las características del discurso político, del lenguaje político, habéis estudiado la dimensión persuasiva, por supuesto en el plano argumentativo, enfocada hacia la persuasión. Y en esta dimensión precisamente el eufemismo es uno de los rasgos más característicos, más llamativos desde mi punto de vista, ¿no? Según la Real Academia, debemos entenderlo como la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Entendido de esta forma, el eufemismo sirve para sustituir, para reemplazar una palabra o expresión que se pretende evitar. Ya veremos ahora cuáles pueden ser esos motivos, porque son más de los que a priori podríamos considerar. Por otra expresión o por otra palabra más neutra, que resulte menos hiriente, que suene mejor o que funcione mejor lingüísticamente por ser más políticamente correcta. Esa, como digo, sería la definición general para cualquier tipo de eufemismo que podamos llegar a utilizar en nuestra vida cotidiana. Pero ya veremos que en el contexto estrictamente político, los eufemismos tienen un uso más específico.
Miguel Casas, que es uno de los grandes especialistas en los eufemismos en general, introduce un elemento clave, ¿no? Él habla de un proceso lingüístico mediante el cual, bueno, a través de unos mecanismos asociativos de orden formal o semántico, logra como resultado la neutralización léxica del vocablo interdicto. ¿Qué quiere decir esto de neutralización léxica del vocablo interdicto? Bueno, pues de lo que nos está hablando Casas es de que se omite un tabú sustituyendo ese tabú por otra palabra que viene a desempeñar la misma función, pero no es exactamente lo mismo. Y precisamente por esa razón, Crespo Fernández nos dice que el eufemismo es en sí un acto de habla. Y otra cuestión importantísima. Hay una diferencia entre el eufemismo y su sustituto léxico, es decir, no son estrictamente sinónimos, no son lo mismo, no podemos entenderlos en un plano de igualdad semántica, porque si lo fueran, no cumpliría esa función de sustituto para mejorar la manera en la que es percibida esa palabra o esa expresión. Ahora entraré en los pormenores, pero me interesa, antes de eso, presentaros la clasificación más tradicional de estos eufemismos. También, de acuerdo con Miguel Casas, por un lado estarían los eufemismos que operan a nivel paralingüístico, bien recurriendo a la entonación o, por ejemplo, a los gestos, ¿no? La gestualidad. Yo puedo amenazar a alguien haciendo este gesto y no tengo que decir que voy a liquidar a nadie, ¿verdad? Evidentemente en un tono jocoso. En un nivel estrictamente formal también tenemos el plano fónico, morfológico y sintáctico. Aquí atenderíamos a modificaciones, reducciones, sustituciones, derivación, composición, flexión genérica, recursos que vienen determinados por el propio sistema lingüístico, por la propia gramática. Y ya, en tercer lugar, en un plano de significado, estaría el nivel léxico y el nivel semántico. Aquí podemos recurrir a préstamos, a calcos, a cultismos, arcaísmos, o en el semántico a la metonimia, a la metáfora, la hipérbole, la perífrasis, entre otros. Pero bueno, lo que me interesa de esta clasificación es que entendáis que para nuestra comunicación cotidiana, esta forma de entender los eufemismos es perfectamente válida, pero quizá no tanto para el discurso estrictamente político. Una de las cuestiones que me llevaron a preparar el libro que antes os ha presentado Marisa, Eufemismos del discurso político, fue que, a mi juicio, la cuestión del eufemismo en el contexto de la política en general o de la comunicación había descuidado una dimensión fundamental del lenguaje que se viene desarrollando sobre todo en las últimas 2 décadas en la lingüística, el plano pragmático. El plano pragmático tiene que ver con todo lo que va más allá del propio sistema, de la propia gramática de las lenguas, de los idiomas. Aquí entran en juego el contexto, la situación comunicativa, los elementos que afectan tanto al emisor como al receptor, como al propio mensaje durante las emisiones verbales o los actos de habla. En definitiva, atendiendo a la pragmática, podemos caracterizar mejor el eufemismo, porque el eufemismo, como antes decíamos, se justifica en determinadas situaciones en las que tenemos que reemplazar una palabra por otra que suene mejor. Y claro, esas situaciones vienen marcadas por el contexto y vienen determinadas por una intención comunicativa que subyace a esos actos de habla. De manera que la pragmática es una dimensión fundamental para caracterizar
el eufemismo, bien sea en el ámbito político o en cualquier otro ámbito. Bueno, pues sobre esta base, en el libro de los eufemismos, yo me centré sobre todo en una clasificación que atendiera a este criterio pragmático. Y me di cuenta, durante la fase de recogida de ejemplos que dieron forma a mi corpus documental, que en contra de lo que podíamos pensar, no todos los eufemismos surgen por temor a un tabú o por la necesidad de evitar una palabra y sustituirla por otra. Hay otros tipos de eufemismos que también dentro de este plano pragmático, atendiendo a este criterio, obedecen a otros intereses primarios, aunque la omisión del tabú permanezca como un interés secundario, ¿no? Ahora voy a ir desgranando uno por uno con algunos ejemplos que espero que sean ilustrativos y que se entiendan bien. Me voy a referir a los eufemismos como escudo, que son aquellos que se utilizan con la intención de servir de parapeto o de defensa contra una acusación que viene de parte de líderes del partido contrario, por ejemplo, en el caso de la política. También hay eufemismos que se utilizan como arma, es decir, que sirven como mecanismo o herramienta para atacar al contrario. No solamente se está omitiendo un tabú, sino que además se está reconceptualizando la realidad para criticar, para oponerse a los planteamientos, a los puntos de vista de los opositores al gobierno o, si se está en la oposición, al propio gobierno. Hay otra categoría que a mí me hace mucha gracia, que son los eufemismos herméticos. Son eufemismos que sirven precisamente para no comunicar, para lo contrario de los actos de habla normales, para confundir, para enredar el lenguaje, ¿no? Dentro de esta categoría entrarían el lenguaje técnico o el lenguaje deliberadamente oscuro. Es decir, cuando digo deliberadamente oscuro me refiero a que se utilizan expresiones difíciles aposta, es decir, con intención de no ser entendidas. En quinto lugar tenemos los eufemismos persuasivos, que son aquellos que están pensados para convencer, para manipular, para, como se dice en España, vender la moto a los posibles votantes por una opción política concreta. En penúltimo lugar hablaríamos también de los eufemismos de cortesía, que están pensados para maximizar la buena imagen de la persona que habla o del partido al que representa. Y también aquí entra lo que llamamos el lenguaje políticamente correcto. Todas aquellas expresiones que buscan resultar menos hirientes o funcionar dentro de lo que entendemos como inclusividad. Pues aquí esas expresiones que están pensadas para no ser machistas o para evitar el sesgo tradicional patriarcal, ¿no? En el lenguaje, y que en lenguas como el español, por ejemplo, pues tiene cierto sentido. Ahora veremos que también hay abusos de este tipo de lenguaje políticamente correcto. Y por último estaría el eufemismo didáctico. Yo llamo eufemismo didáctico a todos aquellos interdictos que lo que hacen es tratar de clarificar las ideas, como si nos estuvieran contando un cuento, ¿no? en política. Bueno, por supuesto hay muchísimos más ejemplos de los que yo voy a describir aquí en el libro de Visor. Si tuvierais curiosidad o en algún momento vais a trabajar sobre la cuestión, bueno, os animo a que lo consultéis por si os sirve. Siguiéndome a esta clasificación, bueno, voy a explicaros un poco en qué consistió la metodología y el corpus documental. Lo que yo hice fue, para mi investigación,
recopilar intervenciones parlamentarias de líderes políticos españoles de los dos principales partidos. También de los otros partidos del arco parlamentario, pero los ejemplos que voy a poneros hoy aquí son fundamentalmente del Partido Socialista, actualmente en el gobierno de España, y del Partido Popular, que tiene una ideología, el primero es de centro-izquierda y el Partido Popular tiene una ideología conservadora o de centro-derecha. En las últimas décadas estos partidos se vienen alternando en el poder. Luego explicaré un poco por qué quiero insistir en esta idea de la alternancia política, porque muchas veces los eufemismos son más utilizados en aquellos momentos en los que los líderes están en el ejercicio del poder. Ya veremos por qué razón. Dentro de esta taxonomía, de esta clasificación que antes os adelantaba, la prioritaria, aquella de la que siempre se habla, es la que utiliza el eufemismo por temor al tabú. Nos dice Miguel Casas, que lo que no se nombra no existe, ¿no? En ello radica propiamente la esencia del tabú lingüístico. La naturaleza de esta interdicción cae no sobre el decir alguna cosa, que sería una opinión, sino sobre el pronunciar un nombre que es pura articulación vocal. Cierta palabra o nombre no debe pasar por la boca. Simplemente se retira del registro de la lengua, se borra del uso, no debe existir más. Sin embargo, y es condición paradójica del tabú, este nombre debe al mismo tiempo continuar existiendo como prohibido. Es decir, el tabú es una unidad, una expresión, una palabra que sigue subyaciendo durante el empleo del eufemismo. Es decir, el eufemismo no tendría sentido si el tabú no fuera evocado inconscientemente en la mente de los hablantes y de los oyentes, ¿no? Por eso hablamos de paradoja, de dualidad paradójica, ¿no? En esta situación se basa la teoría freudiana de ambivalencia afectiva o conexión inevitable entre emociones y sentimientos antagónicos. Una prohibición arcaica conservada en el inconsciente y el deseo también inconsciente de transgredirla. Esto nos lleva a la definición de otro concepto, el de marco discursivo. Muchas veces cuando estamos utilizando un eufemismo para omitir un tabú, para soslayarlo o evitarlo, lo que hacemos es construir un nuevo marco. Un nuevo marco que sirve para redefinir la realidad, para que nuestros destinatarios entiendan la realidad a la manera que a nosotros nos interesa como emisores. Por tanto, los marcos o frames, en terminología anglosajona, siguiendo a Lakoff, que es quien ha acuñado este término, vendrían a ser las estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. A resultas del cual, conformamos las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. Dicho de otro modo, en política, nuestros marcos van a conformar nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros marcos implica cambiar todo eso. Es decir, que el lenguaje que utilizamos en la política no es anecdótico. Si cambiamos el lenguaje, estamos cambiando también la manera de hacer política. Uno y otro están necesariamente imbricados, interrelacionados. Ahora sí vamos a pasar a ver algunos ejemplos de eufemismos por temor al tabú, que a mí me han parecido llamativos, curiosos, y entiendo que son seguro homologables a la situación política italiana. Una cosa que antes se apuntaba superficialmente y en la que quiero insistir es que los eufemismos, la mayoría de los eufemismos, todos los tipos, suelen entrar en escena en momentos de tensión, en momentos de crisis, en momentos de dificultades.
Y en esas situaciones, sobre todo quienes están en el ejercicio del poder, se ven necesitados de emplearlos para evitar utilizar esos marcos que les resultarían perjudiciales. Es decir, hay palabras, hay situaciones que son negativas, que son a lo mejor el resultado de una mala gestión política, que no se deben nombrar, porque su sola mención implicaría asumir que se han hecho las cosas mal, ¿no? Uno de esos tabúes que han dado como resultado innumerables ejemplos de eufemismos ha sido la crisis económica. En los países mediterráneos en general, también en Italia, pero en particular en España, la crisis económica de la última década se dejó notar muy fuerte, de manera muy notable, y trajo consigo pues una situación de empobrecimiento de la sociedad, de recortes en los servicios públicos por parte del gobierno muy destacables, ¿no? Por eso, en un primer momento, cuando la crisis empezaba a percibirse, al gobierno no le interesaba reconocer que existía tal crisis. Y la propia palabra crisis se convirtió en un tabú. Durante el gobierno, por ejemplo, de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español del Partido Socialista. Él, tanto Zapatero como sus ministros, en lugar de utilizar crisis, recurrieron a otras expresiones. Aquí os he seleccionado algunas de las más llamativas. Seguimos teniendo más alertas tempranas, ¿no? Zapatero, por ejemplo, habló de desaceleración transitoria de la economía, como si la economía fuera una maquinaria que poco a poco pues, se va deteniendo, va aminorando su velocidad. Elena Salgado, que fue ministra de Economía, también habló de desaceleración económica y, por ejemplo, la ministra de Empleo, María Antonia Trujillo, dijo una cosa que me parece paradójica, a mí me resulta muy graciosa. La desaceleración está acelerándose. Es casi como una contradicción, ¿no? ¿Cómo se puede acelerar una desaceleración? Hubiera resultado más sencillo hablar simplemente de crisis, ¿no? Pero como sabemos que es un tabú, pues hay que evitarla. Bueno, para que veáis hasta qué punto esta crisis se convirtió en una palabra inevitable, ¿no? Lo que, si conocéis Harry Potter, vendría a ser una voz Voldemort, que no puede ser nombrada. El propio presidente Zapatero, en un discurso parlamentario de 2008, llegó a utilizar 14 eufemismos, insisto, en un solo discurso, para no mencionar en ningún momento crisis económica. Situación ciertamente difícil y complicada, condiciones adversas, una coyuntura económica claramente adversa, brusca desaceleración, deterioro del contexto económico, ajuste, empeoramiento, escenario de crecimiento debilitado, periodo de serias dificultades, debilidad del crecimiento económico, difícil momento coyuntural, empobrecimiento del conjunto de la sociedad, gravedad de la situación y mi favorito, las cosas van claramente menos bien. O sea, dentro de este eufemismo también hay un tabú secundario que es mal. No se puede mencionar la palabra mal, no se puede mencionar la palabra crisis, por tanto vamos caminando por un campo minado tratando de sortear todos esos obstáculos que pueden resultar contraproducentes para nuestro argumentario o para nuestra estrategia comunicativa, ¿no? Bueno, más eufemismos de la crisis, en este caso ya correspondientes al periodo en el que el Partido Popular, Mariano Rajoy, entró al gobierno. Crecimiento cero o crecimiento negativo. A mí me resulta muy llamativo. ¿Cómo se puede crecer en negativo? Crecer al revés. Es una metáfora muy, muy curiosa, ciertamente, ¿no? También el ministro de Hacienda habló, para evitar nombrar el rescate financiero de la Unión Europea a la banca española, de préstamo en condiciones ciertamente favorables.
Así, mientras que la prensa hablaba de rescate, porque normalmente la prensa o la oposición hablan en palabras llanas, perfectamente comprensibles, el gobierno no quería reconocer que se estaba rescatando a la banca española, por tanto hablaba de préstamo en condiciones ciertamente favorables. En esa situación de crisis en la que fue necesario introducir recortes en sanidad, en educación, en políticas públicas, claro, reconocer que se estaba haciendo eso era algo perjudicial para la imagen del partido. En lugar de hablar de recortes, se habló de reformas estructurales o de ajustes laborales. En lugar de hablar de abaratamiento del despido o de hasta qué punto se estaba facilitando el despido libre en condiciones o en situaciones en las que las empresas estaban atravesando por dificultades, el ministro de Economía habló de flexibilización del mercado laboral español. Por supuesto, esos efectos negativos que tiene el despido para la persona que es despedida, evidentemente. Bueno, al término de este periodo de gobierno del Partido Popular empezaron a aflorar algunos escándalos de corrupción que, bueno, fueron tan llamativos que seguramente son conocidos también en Italia, ¿no? De hecho, llevaron a la caída de Mariano Rajoy como presidente del gobierno en el Parlamento como consecuencia de una moción de censura, precisamente tras una condena a su partido por corrupción. Bueno, la corrupción, por tanto, cualquier mención a la trama que fue denominada Gürtel por la policía, ya sabéis que todas las tramas, las investigaciones policiales tienen un nombre en clave, bueno, este fue el nombre escogido por los investigadores para denominar a esta trama de corrupción que afectaba al Partido Popular, pues evidentemente también iba a convertirse en un tabú. Los líderes, entre ellos el presidente Rajoy, no querían nombrar esa situación. Y por tanto, en vez de hablar de corrupción o de Gürtel, hablaban de cosas que pasaron en el PP en pasado, cuestiones, temas, hechos de hace 20 años, un debate sobre este asunto. En definitiva, se neutraliza el tabú recurriendo a expresiones ómnibus, expresiones neutras, asépticas, que no aclaran de qué se está hablando en particular. Volviendo a la crisis, durante este periodo también subieron mucho los impuestos. Evidentemente, la subida de impuestos es algo negativo que a la ciudadanía pues, no le agrada. Y además es normalmente incompatible con las políticas liberales del Partido Popular. Por tanto, para tratar de vender esto como algo positivo, los miembros del gobierno de Mariano Rajoy crearon expresiones un poco más atractivas que se referían a lo mismo, pero que evidentemente mueven casi a la risa, ¿no? Del público. Y de hecho parte de la prensa, de los medios de comunicación, fueron muy críticos con la utilización de estos eufemismos, ¿no? Por ejemplo, Soraya Sáez de Santamaría, que fue vicepresidenta del gobierno, habló de recargo temporal de solidaridad. Claro, este eufemismo es especialmente efectivo porque hay aquí dos palabras clave, temporal y solidaridad. Si es temporal, nos están dando a entender que es algo pasajero, que se revertirá al cabo de unos meses. Y la solidaridad es una palabra intrínsecamente positiva. Todo el mundo entiende que debemos ser solidarios. Por tanto, nos estaban tratando de vender a los españoles que este impuesto era bueno para nosotros. Claro, ocurre una cosa con los eufemismos y es que se desgastan. Son como las piedras en la orilla del mar. Llega un momento en que dejan de cumplir su función y tienen que ser sustituidos por otros eufemismos. De manera que poco a poco acabamos construyendo eufemismos sobre eufemismos sobre eufemismos. Cuando tuvo que subirse de nuevo el impuesto, pues el ministro de Hacienda habló de gravamen complementario.
Al cabo de los meses, novedad tributaria. Más adelante, ponderación impositiva. Es decir, poco a poco íbamos viendo en España cómo los ministros inventaban un nuevo eufemismo porque no se podía usar todo el rato el mismo, ¿no? Perdían efectividad. Al cabo del tiempo se desgastaban y en consecuencia era necesario sustituirlos, reemplazarlos por otros. Es decir, no estamos hablando aquí solo de un reemplazo léxico de una palabra por otra, sino de reemplazo de los propios eufemismos entre sí. Bueno, antes hablaba del rescate financiero. Guindos, el ministro de Economía, habló de apoyo financiero, de préstamo en condiciones muy favorables o condiciones solo para los bancos. El tiempo ha demostrado que ese préstamo no fue tal porque los bancos no han devuelto el dinero al Estado y por ende a la ciudadanía. Por tanto, este eufemismo se demostró relativamente falso, ¿no? Y hubo otro eufemismo muy curioso para evitar hablar de lo que se llamó por parte de la prensa crítica amnistía fiscal. El gobierno de Rajoy tomó una medida muy controvertida, muy polémica, que fue, de algún modo, perdonar a las grandes fortunas, los grandes empresarios que tenían dinero no declarado fuera de España, en paraísos fiscales, les perdonó esos impuestos que habían dejado de pagar en España, a cambio de que regularizaran su situación y devolvieran ese dinero a la circulación de la economía española. Como amnistía fiscal se había convertido también en un tabú, el gobierno habló de declaración tributaria extraordinaria para personas que no habían podido hacerlo en unas condiciones diferentes de una regularización ordinaria, nuevos contribuyentes, contribuyentes ocultos, beneficiarios del proceso extraordinario. En realidad aquí de lo que estamos hablando es de defraudadores fiscales, es decir, de personas insolidarias, de personas que han preferido ocultar su dinero, su fortuna, en una economía no controlada, en lugar de contribuir, como la mayoría de los ciudadanos, a los servicios públicos del país, ¿no? Bueno, pues como veis hay muchos ejemplos de eufemismos para evitar esta amnistía fiscal porque fue un tema muy polémico y muy criticado por parte de la oposición y de la prensa contraria al Partido Popular. También tenemos que hablar aquí, por supuesto, de los tabús de personas. Hay personas que no pueden ser nombradas bajo ningún concepto porque suponen una carga negativa para el partido, sobre todo aquellas personas que se han visto involucradas o salpicadas por escándalos de corrupción, como estos personajes que tenéis en pantalla. Luis Bárcenas fue el tesorero del Partido Popular, acabó ingresando en prisión, al igual que Rodrigo Rato, que había sido anteriormente vicepresidente del gobierno con José María Aznar, o Correa, que era un empresario que trabajaba para el Partido Popular y que se vio salpicado por este escándalo de financiación irregular del partido, ¿no? Bueno, siempre que se preguntaba al Partido Popular por estas personas, en lugar de nombrarlos en sus discursos, ellos siempre hablaban de esa persona de la que usted me habla, las personas por las que usted me pregunta, alguien que formó parte del partido. En definitiva, el tabú de persona funciona, hay que omitir ese nombre y sustituirlo por expresiones imprecisas, difusas, que no aclaran la referencia explícita a la persona de la que se está hablando. Bueno, eso en cuanto a los eufemismos por temor al tabú, pero como antes adelantaba, hay muchos otros ejemplos de eufemismos con otras funciones también pragmáticas, que esta visión tradicional del eufemismo, un tanto inmanentista, pues había dejado descuidada, ¿no? Yo suelo hablar de eufemismos como escudo para referirme a todos aquellos que se utilizan en situaciones en las que el líder político tiene que defenderse de una posible acusación. Un ejemplo que me ha llamado la atención es relativamente reciente, del verano de 2021. Este no está en el libro, pero no quería dejar de traerlo aquí porque me pareció muy llamativo. Fue tomado de una declaración del ministro del Interior.
sería el homólogo de lo que fue Salvini en su momento, ¿no? El ministro de lo interno, ¿no? Él se refería en una entrevista a unas expulsiones de menores que habían entrado a través de la valla de Melilla, procedentes de Marruecos, en territorio español, y que fueron devueltos o expulsados o repatriados, como lo queramos llamar, al país marroquí inmediatamente, sin seguir los plazos legales habituales en estas situaciones, ¿no? Como esa expulsión también fue muy criticada, el ministro se refirió a ella como retornos asistidos. No son expulsiones, son retornos asistidos. Pues nuevamente estamos aquí ante una expresión eufemística que nos quiere vender una situación casi favorable para los propios migrantes, ¿no? Ellos querían permanecer en España, ¿no? Pero se les estaba ayudando a volver a su país en contra de su voluntad, ¿no? No deja de ser una expresión un tanto cínica, ¿no? En esta situación tan dramática para muchas personas que se ven obligadas a migrar a Europa, por ejemplo, en busca de un futuro mejor. En contraposición también están los eufemismos como arma, en aquellos casos en los que se utiliza para mejorar la expresión y de paso, implícitamente, para criticar al contrario. Es decir, estos eufemismos tienen la peculiaridad de condensar muchísima información. Son como un archivo, una carpeta comprimida del ordenador. Hay mucha información recogida dentro de una sola palabra. No sé si conocéis, me imagino que sí, la crisis que afectó hace un par de años a Cataluña, bueno, y en particular al Estado español con Cataluña, como consecuencia de bueno, la rebelión o de el intento de independencia frustrado de los líderes independentistas catalanes del resto del país, ¿no? Del resto del Estado. Su líder, Carles Puigdemont, acabó huyendo de España para evitar ser juzgado por la justicia española y habló en los siguientes términos, ¿no? Para criticar lo que él entendía como una persecución de los ideales nacionalistas de sus correligionarios. Es el momento de que todos los demócratas se unan, por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República. Quiero que os fijéis en particular en la palabra demócratas. A mí me llamó la atención porque desde mi punto de vista es un eufemismo empleado como arma, empleado para criticar, en este caso, al gobierno central. ¿Por qué? Porque si atendemos a la implicatura pragmática que subyace en esta declaración, la conclusión implicada sería que solo los independentistas se pueden considerar demócratas. Evidentemente no está pidiendo que se unan los contrarios a la independencia. Si dice que es el momento de que todos los demócratas se unan, implícitamente lo que quiere decir Puigdemont es que todas aquellas personas que no creen en la independencia, que no quieren la independencia de Cataluña, no lo son. Como además el gobierno catalán estaba siendo perseguido por un régimen hostil, antidemocrático, según sus propias palabras, lo que tenemos aquí es una polarización típica también, como bien sabéis, porque lo habéis visto seguro con vuestra profesora, entre nosotros ellos, entre los buenos y los malos, en definitiva entre los demócratas y los autoritarios. De manera que aquí, en lugar de haber un tabú propiamente dicho, lo que hay es una implicatura que reconceptualiza la realidad acorde a los intereses de la persona que habla, criticando al contrario de paso. Bueno, en cuarto lugar, voy a ir un poco más rápido para que me dé tiempo a nombrar al menos todas las categorías, para que tengamos una panorámica completa para el debate posterior. Quisiera referirme también a los eufemismos herméticos. Antes adelantaba que en estos casos
lo que tenemos es un recurso al tecnicismo para evitar evocar esos marcos que puedan dañar la imagen del emisor. Y muchas veces se tiende a este hermetismo de manera deliberada, es decir, lo que se busca es expresar enunciados que no se entiendan. Interesa que no se entiendan, por la sencilla razón de que la sola mención de las palabras que sí se comprenden implicaría una autocrítica o el reconocimiento de un problema que no se está resolviendo bien por parte de quien está en disposición de hacerlo, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo, que ni siquiera, seguramente no los entendéis, pero es que en español tampoco los entendemos, ¿no? Son hipótesis que han dado lugar a unas envolventes muy prudentes. Bueno, pues estos son tecnicismos económicos, que un ministro de Economía no debería utilizar si se está dirigiendo a los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen por qué ser expertos en economía, ¿no? La tasa de paro flexiona en 2014 para situarse por debajo del 25%. Bueno, flexionar, desde luego, es un término correcto en economía, pero no aparenta ser tan negativo como lo que realmente está queriendo expresar, que es que la tasa de paro sube. El desempleo sube, ¿no? Las Sareb son unas siglas de un banco malo, una sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, es decir, que se estaba haciendo cargo el Estado de las pérdidas de los bancos privados. También dentro de estos eufemismos herméticos quiero referirme a uno que me hizo mucha gracia y que salió a la luz en pleno escándalo por la corrupción que afectaba al Partido Popular. Bueno, antes os he hablado un poco de pasada de Luis Bárcenas. Este fue un personaje que fue tesorero del Partido Popular, que acabó declarando en contra de su propio partido y se dieron circunstancias y situaciones muy pintorescas, muy llamativas. Entre ellas, el Partido Popular, en vez de entregar los ordenadores de este tesorero al juzgado, lo que hizo fue destruirlos para evitar que se pudieran recabar pruebas que pudieran comprometerles, ¿no? Y cuando se les preguntó en el juzgado por qué habían destruido a martillazos esos ordenadores y los habían rayado hasta hacer imposible la recuperación de la información contenida en ellos, el Partido Popular habló de un protocolo de borrado seguro. Es decir, que lo que se había hecho era una práctica habitual siempre que alguien deja su despacho, que es romper el ordenador. Evidentemente esto no era así, era una manera de tratar de ampararse en el tecnicismo para no reconocer que se había querido evitar que la imagen del partido estuviera comprometida por las posibles pruebas que hubieran en esos ordenadores. Bien, en quinto lugar me referiré a los eufemismos persuasivos. Estos eufemismos están pensados, como su propio nombre indica, para persuadir, para convencer, para redefinir la realidad. Redefinirla interesadamente para que suene mejor, para que sea más equiparable a los marcos, a los intereses que tiene el líder o el partido que habla, ¿no? Bueno, durante esta crisis económica que afectó tanto a España y a otros países europeos, muchos jóvenes tuvieron que emigrar, tuvieron que salir forzosamente del país en busca de nuevas oportunidades de empleo, laborales, ¿no? La ministra de Trabajo, lejos de reconocer que esa situación se estaba produciendo, habló de movilidad exterior. Muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, como si fuera una especie de beca Erasmus voluntaria, como si fuera algo alegre, jocoso, y contra de lo que sabemos que fue, del dramatismo que entrañaba para muchas personas abandonar su país, ¿no? Y fijaos que en esta misma frase la ministra habla en términos positivos de lo que está pasando durante su gobierno, pero para referirse a la situación del gobierno anterior sí que se utiliza la palabra sin eufemismo, ¿eh?
Eso se llama movilidad exterior. Es decir, lo que está pasando ahora, que muchos jóvenes tienen que salir del país, es movilidad exterior, pero esa realidad no empezó ayer. 50.000 jóvenes emigraron con el anterior gobierno socialista. Es decir, con el gobierno socialista emigraron, con el gobierno popular hacen movilidad exterior. Lo bueno para mí, lo malo para el contrario. Es llamativo que en la misma frase se utilice el eufemismo y el tabú, pero el tabú no para referirse a uno mismo, sino al bando contrario. La palabra que se quería evitar, por tanto, el tabú en este caso, en este marco persuasivo, sería fuga de cerebros. Es la expresión que se utiliza en España para explicar que muchas personas con gran talento, con grandes carreras, investigadoras, por ejemplo, en la universidad, tienen que ir al extranjero porque no tienen oportunidades en España. Bueno, la bajada de salarios de la crisis también se redefinió persuasivamente por parte del gobierno. Montoro, que fue ministro de Hacienda, dijo que los salarios estaban creciendo moderadamente o que habían moderado su crecimiento. Moderar el crecimiento es una expresión engañosa porque daría a entender que está creciendo un poquito o que está creciendo menos de lo que antes crecía. Pero lo que realmente se quiere decir aquí es que los salarios estaban bajando. Es decir, que una persona cobra a partir de un determinado momento menos de lo que cobraba antes. De manera que su nivel adquisitivo, su poder adquisitivo, su nivel de vida se ha visto claramente empobrecido. También dentro de esta categoría, para la subida de impuestos, aunque me he referido a ella antes para la omisión del tabú, si la abordáramos desde el punto de vista persuasivo, redefiniendo el marco, pues podría valernos este ejemplo de Cristóbal Montoro. No vamos a subir impuestos, vamos a cambiar la ponderación de impuestos en España. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí van a subir los impuestos, ¿no? Lo que se está haciendo con esta expresión es darle la vuelta a los términos, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, en Cataluña, precisamente antes hablaba de Cataluña, se tomó una medida también muy polémica que fue cobrar a todas las personas que sacaran un medicamento, una medicina de la farmacia, 1 euro por cada receta. Esto se llamó por parte de la prensa euro por receta, que era algo muy crudo, algo que pues, sonaba muy mal, evidentemente, ¿no? El eufemismo que se utilizó por parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña fue ticket moderador sanitario. Es como un amortiguador, es como si nos estuvieran cobrando lo mismo, evidentemente, pero viene a ser como un disparo con silenciador, ¿no? El tiro te lo llevas, pero ha sonado menos, ¿no? Y en relación a esta regularización fiscal para el blanqueo de capitales, el gobierno del Partido Popular habló de medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas. Fijaos qué larga es esta expresión para una realidad muy sencilla, que es el tabú de la amnistía fiscal. Esto que va en contra del principio de economía del lenguaje tiene aquí sentido por la necesidad de no mencionar ese tabú y al mismo tiempo de redefinir el concepto. Y por último, me referiré a los eufemismos que yo llamo didácticos, porque están pensados para simplificar explicaciones complejas, para dulcificar la realidad a los ciudadanos como si nos trataran casi como a niños, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de una situación por la que atravesó el Partido Socialista, en este caso, el partido de centro-izquierda que está actualmente en el poder, una situación por la cual el actual líder del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue expulsado. Yo no sé si esto lo recordáis o lo conocéis. Hace unos pocos años él era líder del partido en la oposición y fue expulsado por Susana Díaz, por otra líder que era una líder regional muy pujante, que acabó arrinconándolo y echándolo de su propio partido. En una reunión del partido, en un comité, que el propio Pedro Sánchez definió como debate muy intenso,
Fijaos si fue intenso que lo acabaron expulsando, es una manera muy eufemística de referirse a ese debate. La propia Susana Díaz habló de un partido que está malito, es decir, se utiliza aquí una metáfora de salud, como si el partido fuera una persona que enferma y que necesita cuidados, ¿no? En definitiva, se trata de una metáfora eufemística porque está tratando de simplificar la explicación y al mismo tiempo de aligerar la posible carga negativa que el empleo de esta expresión podría acarrear para la propia imagen del partido. Y bueno, voy acabando ya. Quisiera, para terminar, extraer unas pocas conclusiones generales que me parecen importantes y sobre las que podemos debatir en estos minutos que nos quedan, ¿no? Para empezar, y en contra de lo que se suele argumentar, al menos en el ámbito de la política, yo entiendo que el eufemismo funciona sobre todo como herramienta para la manipulación. Es decir, no se trata simplemente de mejorar la expresión, de utilizar expresiones que suenen mejor. Esas expresiones tienen que sonar mejor porque sirven a un propósito, a una intención. Y esa intención es tratar de reconducir el discurso y acomodarlo a los intereses del partido, de la persona que está hablando. Hemos visto también que el uso de estos eufemismos se intensifica sobre todo en momentos determinados, en momentos en los que hay una crisis política o económica, hay una situación negativa y los gestores, las personas que están en el ejercicio del poder, se ven obligados a salir al paso de posibles acusaciones, de críticas, vendiéndonos una realidad mucho más favorable que la que realmente tendríamos, ¿no? Hemos visto también que los eufemismos no tienen una efectividad perenne, no es muy duradera. En algunos casos se desgastan y tienen que ser sustituidos por otros, como en el caso de los eufemismos de las subidas de impuestos, recargo temporal de solidaridad, ponderación fiscal, etcétera, etcétera, que hemos explicado antes. En cuarto lugar, hemos comprobado también que en política no todos los eufemismos se utilizan únicamente para evitar un tabú. Ese tabú suele estar ahí. Además, es algo que se evoca. Si no estuviera en el inconsciente colectivo, no serviría de nada el eufemismo porque no se entendería de lo que estamos hablando, ¿no? En definitiva, tiene que haber una correspondencia entre el eufemismo y el tabú, aunque no sean estrictamente sinónimos, como sabemos. En definitiva, además de estos eufemismos por tabú, que los hay y en gran medida, también hay otros que encajan dentro de estas otras categorías que yo he descrito en mi libro, entre los que, sobre todo, atendiendo a un criterio de frecuencia, podríamos hablar sobre todo de los eufemismos persuasivos y también de los eufemismos como arma o como escudo. En última instancia, la finalidad que persigue cualquier orador, político, cualquier persona que utiliza eufemismos es apelar a la emoción. La emoción es una dimensión fundamental para que los mensajes políticos acaben permeando, acaben calando en el inconsciente de los potenciales seguidores o votantes. Sobre todo aquellas personas que no tienen una decisión tomada, una decisión muy formada a propósito de un tema. Por la vía de la emoción, recurriendo a estos eufemismos, muchas veces se va a convencer de una manera mucho más efectiva que si se reconociera la gravedad de la situación en el caso de que estemos en una crisis, como los ejemplos que he descrito anteriormente. Y bueno, nada más, me he pasado un pelín del tiempo, son las 16. Ningún problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Marisa. Nada, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis.
Bueno, a ver, ha sido una conferencia fascinante sobre un tema fascinante y ha habido una correspondencia que los alumnos imagino que estarán notando entre todo lo que hemos venido trabajando y el modo práctico y conceptual en que el profesor ha comentado, ¿no? Esta particularidad del eufemismo político, pero en relación a temas más amplios como la metáfora, el uso de la metáfora en los lenguajes especiales, ¿no? En el lenguaje económico también se usa tanto la metáfora, y ese campo semántico de la salud, ¿no? La salud que origina tantas metáforas y que se pueden incorporar a los eufemismos, que aprovecho para mencionar que también en este libro del 2012 de Francisco, Retórica Parlamentaria Española, también hay una parte muy orientada a las metáforas, ¿no? Y se habla de los problemas como enfermedades, que es un tema del que hemos hablado en marzo, así que también estimulo a los alumnos a que consigan este libro para completar, digamos, aspectos que hemos visto en esta conferencia y también durante las clases. A ver, he tomado muchas notas, quiero también sensibilizar a los alumnos acerca de la metodología. Fíjense esta metodología en la que hay un corpus documental de eufemismos, ¿no? Es decir, ejemplos concretos a partir de los cuales luego establecer una clasificación, ¿no? Una clasificación creativa, ¿no? Cuando hablaba Francisco de los eufemismos didácticos, de los eufemismos herméticos, ¿no? Pero partiendo de casos prácticos, ¿no? Esto lo digo también pensando en los alumnos que tienen que escribir su tesis, ¿no? Este equilibrio importante entre el corpus documental, ¿no? De habla y luego un análisis más teórico y más conceptual. Bueno, al final hablabas, ¿no? de los simpatizantes y también de la persuasión de los indecisos, y los alumnos también habrán recordado cómo trabajamos con Eliseo Verón, con el contradestinatario, el paradestinatario, el prodestinatario, o sea, para que vean la continuidad que existe entre este tema y las categorías que hemos estudiado. Me ha encantado también cómo has, digamos, intervenido de una manera también científica y emotiva a la vez, ¿no? Cuando hablabas de determinados eufemismos que son cínicos, ¿no? Expulsiones, las expulsiones como los retornos asistidos, que son en realidad expulsiones, o el recargo temporal de solidaridad, ¿no? En vez de subida de impuestos. Cuando hablas de estos eufemismos festivos, es decir, me ha gustado muchísimo, Francisco, tanto, digamos, la precisión científica. Bueno, tú eres un experto, vienes trabajando con esto desde hace muchos años, pero esta también implicación emotiva, ¿no? En la selección de tu propia retórica. Por eso quiero destacarlo y te lo agradezco mucho. También pensando en los alumnos no solo de mediación lingüística, sino también de los alumnos que están presentes de lengua y literaturas extranjeras, cuando hemos estado hablando de la importancia de la atenuación, ¿no? La importancia de la atenuación, del discurso amortiguado, porque si van al segundo capítulo del libro sobre los eufemismos, aquí se habla también de otras, digamos, se hace toda una reconstrucción teórica, ¿no? En un momento mencionas a Hernando, a Bernardino Hernando, ¿no? Cuando habla del lenguaje amortiguado, ¿no? Así que también los invito a que completen o digamos que lean, ¿no? Este libro que tiene un tejido teórico tan interesante. Y también cuando se habla de los actos de habla, ¿no? Hemos hablado de los actos de habla con los alumnos de tercero, ¿no? Este discurso que busca lograr una finalidad, ¿no? La persuasión después se refleja en votos, en adhesiones, en convencer al indeciso, en atacar la figura positiva del enemigo, del antagonista, etc. Con lo cual, bueno, yo estoy muy feliz con digamos, con esta invitación. Sabía que eras la persona más adecuada para hablar de estos temas. Invito a los alumnos a que si ahora quieren comentar algo, preguntar algo, que bueno, que saquen su micrófono y que intervengan. A ver si alguien quiere comentar algo, intervenir. Buenos días. Yo tendría 3 preguntas. Bien. Si hay tiempo. Sí, por supuesto. Y quería saber si he comprendido bien cómo en el discurso político, propiamente por su definición, ¿no?
hay la necesidad, ¿no?, de una respuesta. Entonces, si existe el eufemismo, también existe el recurso contrario, ¿no? Entonces, probablemente para ofender, que es quizás el partido contrario, ¿no?, se utilice el tabú o las palabras más crudas de la manera contraria, ¿no? Como ya ha dicho, por ejemplo, con el ejemplo de la emigración, me parece, ¿no? Emigraron con el anterior gobierno socialista, ¿no? Entonces, si existe el eufemismo, también existe el recurso contrario, si he entendido bien, ¿no? Entonces, el utilizo crudo, digamos, del tabú. Sí, efectivamente. El problema que suelen tener estos eufemismos es que son inmediatamente desactivados por la oposición. Es decir, desde el momento en que alguien sale hablando en una tribuna pública, utilizando estas expresiones, pues ya sabe, tiene garantizado que a los pocos minutos va a tener a un líder del partido contrario hablando con claridad, es decir, con el término crudo, sin rodeos, y en lugar de hablar de recargo temporal de solidaridad va a decir que es un sablazo, por ejemplo, ¿no? Que es una metáfora muy gráfica que en español quiere decir que nos van a dar un espadazo, ¿no? Un golpe de espada económico al bolsillo. Con eso contamos. Es un curso que se están echando tanto un partido como el otro. Al partido que gobierna le va a interesar utilizar eufemismos y al partido que está en la oposición le interesará recurrir a esas expresiones crudas o incluso al disfemismo, que vendría a desempeñar una función contraria, de ataque, de crítica, incluso de descalificación de la persona a la que va dirigido. Claro. Y quería saber también, ¿no?, ¿qué piensa usted sobre esos tiempos, digamos, modernos, ¿no?, que hoy en día siempre se va buscando cierta sinceridad, ¿no? Sobre todo hemos visto últimamente que la libertad lingüística como dice usted, es un recurso lingüístico, pero con un interés pragmático, ¿no? Entonces, ciertas categorías sociales, ciertos grupos de emarginados sociales, ¿no?, destacan la necesidad del utilizo de algunas palabras más que de otras, ¿no? Y según usted, en su opinión, si en el futuro el uso de los eufemismos irá aumentando o se quitarán o simplemente irán cambiando, no por esa necesidad de sinceridad, quizás. Sí, es una pregunta muy un poco con eco, no sé si se oye bien. Me parece muy interesante la pregunta porque efectivamente hay nuevos partidos, no solo en España o en Italia, en todo el contexto europeo, han entrado en escena partidos que precisamente reivindican una nueva forma de comunicación más sincera, más directa, de apelar de manera clara a los problemas reales de la ciudadanía. Estoy pensando en el movimiento 5 Stelle en Italia, Podemos en España, que vendría a ser una coalición equivalente, Syriza en Grecia, entre otros partidos, ¿no? Reivindican eso, reivindican una nueva forma de comunicación, reivindican servir de portavoces directos de las demandas sociales de la gente, a la que hablan de tú a tú, sin esa distancia tradicional de la política, etcétera, ¿no? Y era algo que me interesaba muy particularmente. Es decir, ¿qué pasaría si alguno de estos partidos llegara a gobernar? Es decir, ¿cambiaría su forma de comunicarse? Se ha dado la circunstancia de que en España hemos tenido la ocasión de comprobar eso ya, porque Podemos entró dentro del gobierno en una coalición con el Partido Socialista, su líder Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente del gobierno y yo a Pablo Iglesias le he escuchado muchos eufemismos. Es decir, cuando no gobernaba y ahora que ha dejado de estar en el gobierno ha vuelto a hablar muy crítico, muy directo, pero mientras estaba en el gobierno él utilizó los mismos marcos, los mismos cauces expresivos que tradicionalmente venían usando, a lo mejor no en la línea de los
políticos conservadores, pero sí de otros líderes progresistas, ¿no? Es decir, que para mí el eufemismo es casi una etiqueta que viene solapada con el mero hecho de ocuparse de la gestión. Y cuando tienes que defender una gestión, una toma de decisiones, el eufemismo viene solo, es casi imprescindible. Por mucho que defendamos esa conexión directa con las demandas ciudadanas. Sí. Y otra pregunta quizás es un poquito amplia o muy difícil, ¿no? Se me ocurre la situación en Ucrania, ¿no? De hoy en día. Más bien que en Ucrania, en Rusia, ¿no? Donde Putin suele nombrar la invasión de Ucrania con el apelativo operación especial, ¿no? O operación militar especial. Y eso que me parece un eufemismo, con eso, ¿no? Con ese ejemplo, quería saber qué límite está entre la omisión de algo o esconder la realidad, ¿no? A través de esos recursos lingüísticos, porque quizás es muy fino, ¿no? Sí, la frontera entre una cosa y otra es muy sutil, desde luego. En este caso, yo diría que no solamente hay una utilización eufemística para reconceptualizar la realidad, sino que Putin se está sirviendo de su poder para ocultar esa realidad de manera directa. Es decir, cosa que en democracias occidentales como las nuestras, pues no tendría cabida. Es decir, nos echaríamos las manos a la cabeza si se censuraran medios de comunicación, si se amenazara con encarcelar a los periodistas que informan con arreglo a una línea que no se ajuste a las directrices marcadas por el poder, que es lo que se está haciendo en Rusia, ¿no? Por eso, si tenemos en cuenta que allí la información ya está muy dirigida y los rusos solamente ven una parte de la realidad, para tratar de paliar esos efectos negativos de esa otra realidad que puede que les esté llegando, es necesario también el eufemismo, ¿no? Pero coincido contigo en que los límites entre la omisión de la verdad o de la realidad y la definición de la realidad, en este caso, pues son muy difusos, muy sutiles. Es muy difícil de ver la diferencia, pero a mí, desde luego, me llamó mucho la atención el recurso al eufemismo en una situación tan clara, ¿no? Como es la invasión de un país, con el que los rusos además tienen unos vínculos afectivos, culturales tan intensos como es Ucrania, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Sara. Muy interesantes tus preguntas y gracias, Francisco, por esta exhaustividad de las respuestas. A ver si alguien más... Gracias. Si alguien más quiere intervenir. Antes han visto que al final de la exposición se ha mencionado a Pedro Sánchez. Y bueno, mis alumnos, a ver si recuerdan qué es lo que hemos leído y analizado de Pedro Sánchez, a ver si alguien lo puede comentar, lo puede decir, si se acuerda exactamente qué era. ¿Qué era lo que estuvimos traduciendo y comentando durante marzo? Ese discurso, ¿a qué correspondía? ¿A qué momento? Ay, que esto lo saben perfectamente. Ese discurso de Pedro Sánchez, ¿cuándo fue enunciado? En enero del 2020. ¿En qué situación? En la sesión de investidura. En la sesión de investidura, ¿no? Bien, ante la Cámara de Diputados de Pedro Sánchez, ¿no? Después de la moción de censura de Rajoy. Bien, bueno, estuvimos analizando, es un documento, es un discurso de 30 páginas, más de 30 páginas, analizamos las primeras, las más o menos 7, 8 primeras páginas de ese discurso. Él se concentró en el periodo anterior, ¿no? El periodo, o sea, porque habló también de la red Gürtel, y entonces, bueno, un gobierno del PSOE y de uno del Partido Popular, ¿no? Pero para que vayan siguiendo la línea histórica, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos concentrado en discursos que están vigentes, ¿no? Y toda esta investigación de esta última década y media del profesor
cubren el periodo anterior, o sea que se complementan perfectamente. Bueno, entonces, Francisco, nos despedimos muy agradecidos por esta mañana que hemos compartido y bueno, quedamos en contacto y bueno, gracias por todo de verdad. Muchísimas gracias, Marisa. Para mí ha sido un placer intervenir en tu clase, vamos, y estoy muy agradecido y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda que se os ocurra. Tú les puedes dar a tus estudiantes mi correo electrónico para que en cualquier momento me contacten para cualquier duda que tengan. Muchísimas placer. gracias. Muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.